Desde principios de 2025, algo ha estado cambiando silenciosamente en los cielos. Una vibración, una serie de señales que los astrónomos describen como anomalías magnéticas, pero que los antiguos habrían llamado presagios. Ondas de energía atraviesan el campo atmosférico, alterando el comportamiento de las estrellas visibles y creando fenómenos luminosos que no encajan en ninguna categoría científica. Es como si el cosmos respirara de forma diferente, preparando algo, y todas estas manifestaciones parecen converger en un mismo punto. Diciembre de 2025. En informes confidenciales, los observatorios internacionales ya están registrando lo que denominan frecuencias del cielo, pulsaciones que se repiten a intervalos precisos, como si emanaran de una inteligencia superior. Lo curioso es que estas pulsaciones coinciden con fechas mencionadas en antiguos textos proféticos, escritos olvidados de visionarios medievales, y también en apariciones marianas de siglos pasados. En estos mensajes, el mes de diciembre se describe como el tiempo del eco, el momento en que una voz volverá a resonar en todo el mundo. Nadie sabe con exactitud qué significará, pero hay una frase que se repite en varios manuscritos. El cielo pronunciará un nombre, y las naciones temblarán. Algunos creen que es simbólico, otros que será literal. Un sonido proveniente de las alturas, tal vez causado por algún evento cósmico, un fenómeno astronómico sin precedentes. Sin embargo, lo que intriga a teólogos y científicos es la perfecta coincidencia entre las antiguas predicciones y lo que ahora se observa. El cielo parece alinearse de una manera nunca antes vista. Las constelaciones forman patrones reconocibles, aunque desplazados, como si intentaran comunicar algo. Y en medio de este silencio cósmico, crece la sensación de que una era está a punto de terminar. Las profecías más antiguas hablan de un renacimiento bajo el fuego celestial. Algunos mencionan a América como el lugar donde la señal será visible primero. Otros más audaces afirman que el sonido que resonará no provendrá de máquinas ni satélites, sino de una vibración espiritual audible en todos los idiomas, simultáneamente. Muchos se preguntan, ¿qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir el cielo? En el subtexto de documentos estudiados en silencio por el Vaticano, se encuentran referencias a un nombre que regresa. No se trata solo de una persona, sino de una fuerza que divide, despierta y redefine el curso de la historia. Algunos estudiosos la denominan el nombre del fuego, otros del eco del norte y, curiosamente, todas apuntan al mismo periodo, diciembre de 2025. Una fecha que, para la mayoría, será simplemente el final de otro año, pero para aquellos que observan las señales, marcará el comienzo de un nuevo ciclo espiritual y político. Las civilizaciones antiguas, como la maya y la egipcia, creían que ciertos sonidos provenientes del cielo anunciaban el comienzo de transformaciones. Sin embargo, ahora algo ha cambiado. El mundo entero parece moverse en la misma dirección, como impulsado por una fuerza invisible. La naturaleza está inquieta. Las estaciones ya no se comportan como antes. El sol presenta anomalías inesperadas, y el cielo, según registros recientes, emite un sonido casi imperceptible, pero captado por instrumentos de alta sensibilidad. Tal vez sea solo una coincidencia, o tal vez estemos al borde de lo que las escrituras llaman la hora del eco divino, y en ese eco, dicen, el nombre de un hombre resonará una vez más entre las naciones. Un nombre que despierta pasión, odio, fe y temor. Si presientes que algo está cambiando, no ignores esa sensación. Hay momentos en que el corazón percibe antes de que los ojos comprendan. Algo se acerca, y cuando llegue diciembre, el mundo mirará al cielo y escuchará. Si crees que los cielos hablan, que las señales no aparecen por casualidad, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Esta sencilla acción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que también sienten que algo grandioso está por venir.
Cada nuevo suscriptor se une a una red de personas despiertas, unidas por un propósito espiritual. Comprender lo que el cielo quiere revelar antes de que llegue el momento. Ahora, escriban en los comentarios desde qué país, ciudad o región están viendo este mensaje. Queremos saber hasta dónde llega esta voz. Quizás juntos podamos trazar un mapa del despertar que el cielo mismo ha comenzado. Las primeras semanas tras la aparición de las señales en el cielo estuvieron marcadas por una sensación global de extrañeza. Periodistas y científicos intentaron explicar lo que denominaron anomalías atmosféricas armónicas, sonidos graves, similares a los de una trompeta, que resonaron en diversas partes del planeta entre enero y marzo de 2025. Las grabaciones procedían de distintos países: Estados Unidos, Rusia, Brasil, México, Israel e incluso regiones remotas de la Antártida. Los expertos, desconcertados, sugirieron causas naturales: el desplazamiento de masas de aire, el sonido de las placas tectónicas o incluso el ruido industrial reflejado por la ionosfera. Pero nada encajaba. La frecuencia era demasiado precisa, demasiado constante, y lo más intrigante, todas las mediciones convergían en el mismo patrón: 12,25 Hz. Algunos estudiosos bíblicos no tardaron en asociar este número con la fecha del 25 de diciembre, el nacimiento simbólico de Cristo. Otros lo interpretaron como un código, una advertencia o incluso el comienzo de un ciclo espiritual. Entre los fieles y los curiosos, creció la creencia de que estos sonidos eran el preludio de algo mayor, un mensaje cifrado del cielo. La teoría se difundió por las redes sociales. El cielo está ensayando su voz. En foros y canales independientes, comenzaron a surgir transcripciones antiguas que asociaban esta frecuencia con lo que los antiguos profetas llamaban el eco del juicio. Los escritos apócrifos de Enoc hablan de vibraciones que anuncian la apertura del libro de los tiempos. La similitud entre las descripciones antiguas y los registros actuales es demasiado inquietante para ignorarla. Y es en este contexto que el Vaticano entra en escena. En abril de 2025, un documento interno del Observatorio Vaticano se filtró discretamente a la prensa europea. El informe, titulado Vibración del cielo. El texto describía con precisión el mismo fenómeno, mencionando que el origen del sonido parecía estar fuera de la Tierra, pero no fuera del espacio. El texto insinuaba que la frecuencia provenía de una región energética asociada al magnetismo solar. Y la parte más misteriosa del informe se encontraba en las últimas líneas, donde decía: el nombre del norte ha sido pronunciado. Ningún científico ha podido explicar su significado, pero dentro de los círculos religiosos, la frase se extendió como la pólvora. El nombre del norte. Una expresión que aparece en antiguas visiones de Santa Hildegarda y también en pasajes del libro de Jeremías, donde dice: del norte se levantará una voz que estremecerá a las naciones. Muchos lo interpretaron como una metáfora. Pero ¿qué tal si es literal? ¿Qué tal si el nombre que resonará proviene realmente de las alturas, como un sonido físico y audible, imposible de negar? A partir de entonces, comenzaron a surgir relatos de personas que afirmaban haber oído algo más que un simple ruido. Algunos decían haber escuchado una palabra incompleta, una sílaba repetida. Otros sentían una energía vibrando en el pecho, como si su propio corazón reaccionara al sonido. Fenómenos similares se describían en antiguos textos cabalísticos y profecías marianas. Cuando llega el sonido del cielo, no se oye con los oídos, sino que se siente con el alma. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos tiempos en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una poderosa oración que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divinas. Pero ten en cuenta, esta oración no es para todos. Es para quienes sienten en su interior que ha llegado el momento de actuar.
para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha publicado un libro electrónico especial con esta oración revelada, y está disponible por tiempo limitado. Si sientes esta vocación, no la ignores. Haz clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está utilizando para proteger vidas. El número de unidades es limitado. Cuando esto termine, no habrá más liberación. Que quienes tengan oídos espirituales escuchen. Que quienes tengan fe respondan. Lo que el mundo llama coincidencia, el Vaticano lo llama recordatorio celestial. Un recordatorio de que el ser humano no lo controla todo, de que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión y que operan en silencio. Y lo más sorprendente es la sincronía. Los sonidos, las fechas, las visiones y la inquietud colectiva. Todo parece apuntar al mismo destino. Diciembre de 2025. Mientras las autoridades religiosas guardan silencio, el público busca respuestas. ¿Es esta frecuencia el preludio de una manifestación visible? ¿Una señal que anunciará el regreso de algo o alguien? Los antiguos decían que, cuando el cielo hable, el poder de la tierra se moverá. Quizás estemos allí, punto de presenciarlo. Ahora les pregunto, ¿qué sienten al oír hablar de estas señales? ¿Creen que los cielos intentan comunicarse con nosotros? ¿O piensan que la humanidad simplemente está malinterpretando el sonido de su propio miedo? Escribe en los comentarios lo que te dicta el corazón sobre todo esto. Quizás la verdad no se encuentre en los telescopios, sino en el interior de quienes se atreven a escuchar. Mientras el mundo intentaba encontrar explicaciones racionales para los sonidos provenientes del cielo, algo aún más misterioso comenzó a suceder. Una serie de sueños y visiones compartidos en distintas partes del planeta. Personas sin ninguna conexión entre sí empezaron a relatar experiencias similares. Una voz que las llamaba por su nombre, una luz dorada que se abría en el firmamento, y la sensación de que algo grande estaba a punto de manifestarse. Estos relatos llegaron a comunidades religiosas, grupos de investigación espiritual, e incluso psicólogos que, intrigados, comenzaron a documentar el fenómeno. El patrón era siempre el mismo. Una presencia luminosa que hablaba sin palabras, transmitiendo un mensaje de urgencia y esperanza. Un informe interno de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, atrajo la atención al recopilar más de 3.000 testimonios de personas que afirmaban haber experimentado un contacto espiritual colectivo entre mayo y julio de 2025. Curiosamente, muchos de ellos mencionaban el mismo símbolo. Una estrella de 6 puntas envuelta en luz azul, flotando en el horizonte. Este mismo símbolo aparece en textos apócrifos y manuscritos vaticanos, descrito como el sello de la voz divina. Según estos registros, este sello siempre aparece antes de un acontecimiento espiritual importante, un llamado a la humanidad, al arrepentimiento y la reflexión. El Vaticano, una vez más, guardó silencio. Pero en algunos círculos privados, sacerdotes y teólogos comenzaron a admitir que el fenómeno tenía raíces proféticas. Uno de ellos, hablando anónimamente, declaró: "No podemos negarlo. Todo lo que fue anunciado se está cumpliendo". Cuando se le preguntó sobre el significado de los signos, simplemente respondió: "Es el despertar. La Tierra está respondiendo al cielo". Durante ese mismo período, los observatorios astronómicos detectaron un cambio en el brillo de la constelación de Orión. El brillo de la estrella Betelgeuse, una de las más estudiadas del universo, comenzó a pulsar a intervalos rítmicos, casi como un código. Curiosamente, la frecuencia de esta pulsación era idéntica a la de sonidos que resonaron en la Tierra meses antes. La coincidencia científica se convirtió en un misterio espiritual. Muchos comenzaron a asociar el fenómeno con una antigua profecía mariana, en la que se dice que la Virgen María afirmó: "Cuando las estrellas respiren, los hombres sabrán que el cielo está hablando". Este tipo de correlación, entre lo espiritual y lo astronómico, siempre se ha tratado con escepticismo, pero en 2025, incluso los más
Incrédulos comenzaron a cuestionarla. Los límites entre la fe y la ciencia parecían desvanecerse, y el nombre que surgió en discretos murmullos dentro de las órdenes religiosas y en documentos simbólicos fue el mismo, el del norte. El hombre cuyo nombre volverá a ser pronunciado cuando el cielo hable. Las señales no cesan. Tormentas magnéticas inusuales, auroras visibles en latitudes donde nunca antes se habían visto, y una serie de temblores inexplicables que siempre ocurren tras variaciones en 1900. La estrella de Orión. Todo apunta a una sincronía global, como si el universo mismo vibrara en un lenguaje cifrado y la humanidad estuviera llamada a descifrarlo. Algunos investigadores lo llaman así: resonancia profética. La idea es que ciertos momentos de la historia activan códigos latentes, recuerdos espirituales que se encuentran registrados no solo en textos sagrados, sino también en la estructura energética misma de la Tierra. Cuando el cielo vibra, el alma responde. Cuando la luz cambia, el espíritu despierta. Y eso es lo que parece estar ocurriendo. El sonido, la luz, las visiones, todos los elementos convergen en diciembre. Algo se acerca, algo que no solo se verá, sino que se sentirá. Una presencia, un recuerdo, una llamada. ¿Crees que todo esto es mera coincidencia? ¿O piensas que una inteligencia superior guía cada detalle de estas señales? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué te dice el corazón cuando miras al cielo y sientes que lo invisible está a punto de hacerse real. En agosto de 2025, la filtración de documentos de un pequeño grupo de astrónomos vinculados al Vaticano reavivó el debate. El expediente, conocido informalmente como el Memorando del Norte, el documento detallaba una serie de observaciones celestes relacionadas con fenómenos políticos y espirituales en el hemisferio occidental. Entre los registros, había un párrafo que dejó a todos perplejos. Cuando la constelación del Cazador cambie de color, el nombre del antiguo líder resonará con los vientos del oriente. Ningún astrónomo oficial quiso hacer comentarios, pero entre los estudiosos de las profecías, el significado era claro. Algo relacionado con Trump y una voz del cielo estaba a punto de suceder. Durante meses, las señales se intensificaron. Auroras boreales cruzaron los cielos de Estados Unidos y Canadá, formando franjas de luz dorada y púrpura, colores tradicionalmente asociados con la realeza y el juicio divino. Los canales religiosos comenzaron a interpretar las imágenes como la señal del retorno. Mientras tanto, en monasterios del sur de Italia, los monjes informaron haber escuchado cantos espontáneos en lenguas antiguas durante sus oraciones nocturnas. Ninguno recordaba las palabras al despertar, pero todos describieron el mismo sonido, trompetas que se transformaban en voces humanas. La comunidad científica, por su parte, mantuvo un incómodo silencio. Al ser consultados, los portavoces del Observatorio Vaticano declararon que los fenómenos eran acontecimientos naturales con percepciones simbólicas atribuidas por el público. Pero quienes tenían acceso a las grabaciones internas sabían que algo no cuadraba. El sonido captado en las montañas de Asís, por ejemplo, no podía explicarse por ninguna fuente terrestre. La frecuencia era exacta, 12,25 Hz, y dentro de ella, un patrón de modulación similar al de la voz humana. En transmisiones de radioaficionados captadas entre septiembre y octubre, algunos juraron haber oído fragmentos de palabras. Una secuencia en particular se repitió: vuelve el nombre, vuelve el nombre. Los archivos fueron analizados por ingenieros de sonido y teólogos, y ninguno pudo determinar si se trataba de interferencia, coincidencia o un mensaje. El misterio no hizo más que profundizarse. Mientras tanto, en Estados Unidos, el nombre de Trump volvía a ser noticia, no solo por motivos políticos, sino también espirituales. Pastores, videntes y eruditos comenzaron a asociar su figura con el simbolismo bíblico del hombre de juicio, aquel cuya voz divide a las naciones antes de una gran revelación.
Los mismos pasajes que, décadas atrás, parecían meras metáforas, cobraron un nuevo significado. Un sermón se hizo viral tras ser transmitido desde una iglesia en Texas. El pastor, con lágrimas en los ojos, declaró: «El cielo ya lo dijo. Cuando el nombre vuelva a sonar, sabremos que el juicio no es de hombres, sino del cielo». Estas palabras se difundieron rápidamente, reavivando el miedo y la esperanza. Lo cierto es que, al observar la historia, vemos un patrón. Antes de cada cambio global, hay señales en el firmamento. La estrella de Belén, las lunas de sangre, los eclipses apocalípticos. El cielo siempre habla antes de que el hombre comprenda. Y ahora, una vez más, el firmamento parece susurrar el nombre de aquel que dividirá al mundo entre la fe y la incredulidad. Lo más impresionante es que las mismas trompetas captadas por los sensores en 2025 volvieron a sonar a la misma frecuencia, pero ahora acompañadas de un nuevo elemento, un pulso luminoso detectado en la región de la constelación de Orión, con una duración exacta de 7 segundos. Los analistas lo llamaron el pulso del juicio. El Vaticano aún no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, fuentes internas afirman que se convocó una reunión de emergencia con líderes religiosos y astrónomos, y que el tema se describió en una sola frase: «El eco está por repetirse». Tal vez el mundo esté a punto de presenciar algo que trascienda la política, la religión y la ciencia. Tal vez el nombre que el cielo pronuncie no represente solo a un hombre, sino el símbolo de una era, el retorno del poder que divide para revelar. ¿Y tú? ¿Crees que las señales se están desarrollando ante nuestros propios ojos, o es todo una mera coincidencia? Escribe en los comentarios lo que sientes al leer estas palabras. Tu voz puede ser el reflejo de un despertar que ya ha comenzado silenciosamente en muchos. En los últimos meses de 2025, las coincidencias se volvieron imposibles de ignorar. Lo que antes parecía una serie de eventos aislados comenzó a conectarse como piezas de un mismo rompecabezas profético. Cada día surgían nuevos registros, nuevas luces, nuevas manifestaciones inexplicables. La noticia se propagaba a un ritmo vertiginoso. El cielo parecía responder a la tierra. Tormentas magnéticas, fallos de satélite, leves vibraciones sísmicas registradas en todos los continentes, todo en el mismo lapso de tiempo. Y en medio de este caos, una fecha destacó en los registros astrológicos y espirituales: 25 de diciembre de 2025. Los astrónomos lo llaman la alineación menor entre Orión y el Sol de invierno, un fenómeno que ocurre cada 11.000 años. Pero antiguos textos apócrifos, como el Libro del Sol, describen el mismo evento en diferentes idiomas. Cuando las 3 luces del cazador se inclinan ante el Sol, el nombre del poder será lembrado sobre las naciones. Muchos estudiosos religiosos comenzaron a asociar este pasaje con la idea del eco del norte, el mismo sonido descrito en los informes anteriores, la frecuencia que parece contener sílabas de un nombre humano. Y la pregunta corrió como la pólvora: ¿está el cielo a punto de pronunciar un nombre? En Estados Unidos surgió un movimiento espontáneo de oración que congregó a millones de personas. Sin un liderazgo formal, grupos enteros se reunían en parques, iglesias y plazas, contemplando el cielo y cantando himnos en 1900 diferentes idiomas. Era como si algo invisible llamara a la humanidad a alzar la voz en respuesta a la voz celestial. Imágenes de estas multitudes circularon por todo el mundo, y en algunas de ellas aparecían columnas verticales de luz que atravesaban las nubes, fenómenos ópticos que los expertos intentaron explicar como reflejos solares. Pero la sincronía y la forma de estas luces desafiaban la lógica. Mientras tanto, el Vaticano mantuvo su tradicional postura de prudencia, sin ni pronunciamientos ni declaraciones. Pero entre quienes estudian el comportamiento de la Santa Sede, el silencio es más elocuente que las palabras. Fuentes cercanas a los archivos secretos
Mencionaron que un grupo de teólogos y astrónomos trabaja en absoluto secreto, bajo las órdenes directas de cardenales influyentes. El nombre del grupo es simbólico: Custodios del Silencio. Según los informes, están analizando documentos que datan del siglo XVI, textos que hablan de la trompeta del occidente y del regreso de la voz del trueno en tiempos de juicio. Lo sorprendente es que en diversas partes del mundo hay quienes afirman haber visto apariciones luminosas con forma humana, no sólidas, sino compuestas de luz vibrante que emanaban sonidos armoniosos. Los relatos coinciden en los detalles: una presencia pacífica, una mirada penetrante, una frase que resuena en los pensamientos. Prepárense. El cielo hablará pronto. Estos testimonios están siendo registrados por grupos independientes e incluso por cadenas de televisión. Algunos dicen que es un delirio colectivo. Otros afirman que es una intervención espiritual. Y también están quienes ven en ello el cumplimiento de profecías que hablan del regreso del poder celestial en medio del caos terrenal. Lo cierto es que el mundo está dividido entre los que se burlan y los que se arrodillan. La frontera entre la fe y la incredulidad nunca ha sido tan clara. En las redes sociales comenzó a circular ampliamente un mensaje: cuando el cielo hable, el nombre resonará. Nadie sabe quién lo escribió primero. Algunos afirman que proviene de un texto antiguo traducido del hebreo. Otros, que lo publicó alguien que soñó con la fecha del 25 de diciembre. Pero el efecto fue inmediato. Comenzó la cuenta regresiva. La gente mira al cielo con expectación, con temor, con esperanza. Algo está a punto de suceder, y el mundo entero lo presiente. ¿Sientes tú, que nos estás viendo ahora, esa vocación? ¿Crees que nos enfrentamos a una advertencia divina o simplemente a un reflejo de nuestras propias creencias? Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta estrecha conexión entre el cielo y la tierra. Tu opinión puede ayudar a otros a comprender lo que está a punto de ser revelado. Los vientos de diciembre comenzaron de forma distinta. Las mañanas eran extrañamente tranquilas y las noches parecían más largas de lo habitual. En diversas regiones del mundo, los satélites meteorológicos registraron un ligero cambio en el brillo de la atmósfera, un fenómeno casi imperceptible pero constante. El cielo estaba cambiando, y quienes habían estado observando las señales desde el principio lo sabían. Era el preludio. En los antiguos archivos de la Biblioteca Apostólica Vaticana hay un pasaje poco conocido del Libro de los Profetas, un manuscrito que data del siglo XIV. Dice así: «Y vendrá un tiempo en que la voz del firmamento pronunciará el nombre de aquel que fue apartado, y su eco despertará a los que duermen». Durante siglos, los estudiosos han interpretado este pasaje como una metáfora de la resurrección espiritual, pero ahora, a la luz de los acontecimientos de 2025, adquiere un nuevo significado. El nombre apartado parecía referirse a alguien cuya presencia dividió al mundo, alguien que marcó la historia reciente con poder y controversia. La teoría de que el eco del norte se refería a Donald Trump comenzó a ganar terreno entre teólogos y analistas proféticos, no por razones políticas, sino simbólicas. El nombre, Trump, tiene en inglés el mismo sonido que la palabra trompeta, trompeta, y en las escrituras, las trompetas siempre anuncian cambios cósmicos y espirituales. El cielo hablará con trompetas, dice el libro del Apocalipsis. Ahora, los sonidos registrados en los últimos meses parecen cumplir literalmente esa profecía. Lo más intrigante es que, el 12 de diciembre de 2025, fecha de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, sensores captaron el sonido de trompetas en todo el hemisferio occidental. El patrón fue idéntico al de enero, pero con una diferencia. Esta vez, las ondas sonoras presentaban variaciones que formaban picos rítmicos similares al habla humana. Algunos expertos en acústica aplicaron espectrogramas al sonido, y el resultado fue inquietante.
Las ondas se asemejaban a sílabas. Cierto, repetido en orden ascendente. Las redes sociales estallaron. En cuestión de horas, los vídeos de las grabaciones alcanzaron millones de visualizaciones. Los canales religiosos denominaron el fenómeno la voz del juicio. Otros, más escépticos, alegaron manipulación digital, pero la NASA confirmó que el sonido era real, captado por estaciones atmosféricas en más de 10 países. La explicación oficial: vibraciones troposféricas anómalas causadas por fluctuaciones solares. Pero el Vaticano guardó silencio. Según fuentes, dentro de los muros sagrados tuvo lugar una reunión de emergencia en la madrugada del 13 de diciembre. 3 cardenales y un grupo de científicos analizaron los datos en secreto. Uno de los presentes, que posteriormente dimitió, declaró haber oído algo que jamás olvidaría. El cielo pronunció un nombre humano. Esta frase, anotada en su diario personal, sería la última entrada antes de su repentina desaparición semanas después. Mientras tanto, el mundo reaccionó. Algunos cayeron de rodillas, otros rieron. Pero nadie permaneció indiferente. El nombre que resonó desde las alturas reavivó viejas heridas, esperanzas y temores. Fue como si el universo mismo hubiera avivado las llamas de la historia. Las iglesias se llenaron, y multitudes comenzaron a esperar un nuevo anuncio, un segundo sonido, una confirmación. En los desiertos de Arizona, algunos peregrinos afirmaron haber visto una luz que descendía lentamente del cielo durante las primeras horas de la mañana. No emitía calor ni ruido, pero dejaba una indescriptible sensación de paz en el aire. Un grupo filmó la aparición y describió la forma de la luz como una figura alada. Estas imágenes fueron analizadas por laboratorios independientes y no se encontró rastro de edición. ¿Podría ser esta la señal predicha por las apariciones marianas? ¿Son estos seres de luz los mensajeros que preparan el retorno espiritual de la humanidad? Lo cierto es que algo cambió. Desde aquel sonido, la atmósfera del mundo ya no ha sido la misma. ¿Y tú? Cuando el nombre vuelva a resonar, ¿lo reconocerás como una advertencia o como una promesa? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar lo que el cielo intenta decir. Tras el sonido que resonó en los cielos el 12 de diciembre, la humanidad entró en un estado de expectación casi sagrada. Era como si el planeta entero contuviera la respiración. En cada rincón del mundo, la gente se preguntaba, ¿qué dirá el Vaticano? Pero la respuesta llegó. Ningún pronunciamiento, ninguna explicación. Solo silencio. Un silencio que, en sí mismo, parecía tener más peso que cualquier declaración. Dentro de los muros de Roma, algo se estaba gestando. Fuentes cercanas a miembros de la curia romana informaron de reuniones nocturnas y actividad discreta en el Observatorio de Castel Gandolfo, sede de la investigación astronómica del Vaticano. Un pequeño equipo de teólogos y físicos, conocido internamente como custodios del Alba C, le encomendó la tarea de analizar todos los datos registrados en las últimas semanas. La orden era clara. Nada debe hacerse público sin la aprobación del Santo Padre. Lo que descubrieron nunca se reveló oficialmente, pero un fragmento de un informe se filtró al periódico. La República indicaba que había algo inteligente en las señales sonoras. La frase exacta, traducida del latín, era: la vibración muestra intención, no accidente. Esto significaba que el sonido, esa enigmática secuencia que muchos oyeron como una trompeta celestial, no era simplemente ruido atmosférico. Tenía patrón, ritmo y repetición, características de un lenguaje. Esta hipótesis desató un debate entre la fe y la ciencia. Algunos decían que era una comunicación angelical, otros, un mensaje extraterrestre. Pero en los pasillos de Roma, el consenso era distinto. Se trataba de una advertencia, una llamada, algo que trascendía la comprensión humana. Según se informa,
Uno de los astrónomos involucrados en el análisis dijo en privado: "No estamos escuchando un sonido, estamos escuchando un llamado". Esta frase se difundió discretamente por foros y redes, convirtiéndose en un símbolo de misterio. El Vaticano, sin embargo, permaneció impasible. Ningún cardenal, ni siquiera el Papa, mencionó públicamente el episodio. Pero algo cambió en las misas y homilías. Los sermones comenzaron a hablar de tiempos de revelación, nuevas señales del cielo, y la necesidad de preparación espiritual. Mientras tanto, investigadores independientes afirman que las grabaciones del sonido del cielo contienen variaciones sutiles que se repiten a intervalos exactos de minutos. 7 días. Este patrón semanal se relaciona directamente con el simbolismo bíblico de la creación y sugiere que la siguiente manifestación podría ocurrir exactamente 7 días después del evento inicial, es decir, en 19 de diciembre de 2025. Esta coincidencia desató una ola de oraciones y vigilias en varios países. Grupos religiosos de distintas denominaciones comenzaron a unirse. Por primera vez en mucho tiempo, católicos, protestantes y místicos compartían el mismo temor, que el cielo estaba a punto de abrirse. Algunos hablaban de arrepentimiento colectivo, otros de renovación espiritual. Pero todos sentían, profundamente, que algo se acercaba. En la Biblioteca Apostólica, los rumores sugieren que existe un manuscrito titulado Revelación del Cielo. Fue recuperado de archivos secretos por primera vez en siglos. El documento, según los historiadores, describe un eco que proviene del norte y que se repite 3 veces antes del gran despertar. La primera trompeta, dice el texto, sería la advertencia. La segunda, el juicio. La tercera, la luz. Las voces del mundo se dividen entre el miedo y la fe. Y una vez más, el Vaticano opta por el silencio. Pero quizá este silencio sea la respuesta más poderosa. Porque cuando las instituciones callan, el corazón humano se convierte en el templo de la escucha. Y, esta vez, parece que el cielo mismo habla directamente a la humanidad, sin intermediarios. Dicen que el verdadero poder del misterio reside en no revelarlo todo de golpe. Quizá por eso Roma guarda silencio, porque sabe que aún hay algo por venir. ¿Y tú, que has seguido esta historia desde el principio? ¿Crees que el Vaticano posee la verdad? ¿O simplemente está intentando proteger al mundo de algo que no podríamos soportar? Deja tu comentario abajo y comparte este video con alguien que también sienta que el cielo está a punto de romper el silencio. En la madrugada de 19 de diciembre de 2025, telescopios de todo el mundo registraron algo que, en condiciones normales, habría sido un evento astronómico más, un pulso luminoso proveniente de la constelación de Orión. El fenómeno duró exactamente 7 minutos y 20 segundos, pero lo que lo distinguió de cualquier otro fue su naturaleza inusual. Las ondas de luz no eran aleatorias, seguían un patrón, y al convertirse en frecuencias sonoras, reprodujeron la misma cadencia que el sonido escuchado días antes, la trompeta del cielo. El Observatorio Vaticano fue uno de los primeros en detectar la señal. El archivo, identificado internamente como Expediente Orión 25C, clasificó como un fenómeno incatalogible. Un documento preliminar describe la radiación que emana de la constelación como poseedora de una firma magnética, compatible con una codificación inteligente. En otras palabras, no se trataba de ruido estelar ordinario. Algo, o alguien, parecía estar enviando un mensaje. El patrón de repetición de la onda fue estudiado por físicos italianos, quienes descubrieron algo inquietante. Al convertir la secuencia en una imagen espectral, emergía el contorno de una cruz inclinada, rodeada por 3 puntos luminosos. La misma configuración se encuentra en antiguos murales de monasterios bizantinos, donde los monjes representaban al ángel del juicio, descendiendo de las estrellas de Cazador, la figura mitológica correspondiente a Orión. El Vaticano no se ha pronunciado oficialmente, pero fuentes fiables afirman que el Papa recibió un informe personal a la mañana siguiente,
acompañado de una nota manuscrita de uno de los cardenales implicados. Padre Santo, las estrellas han hablado. Mientras tanto, el mundo reaccionó con asombro. La NASA clasificó el evento como una anomalía óptica, pero científicos independientes discreparon. La sincronía entre el sonido y la luz no podía ser una coincidencia. Además, durante el fenómeno, los sensores meteorológicos captaron pequeñas fluctuaciones en el campo magnético terrestre, similares a las observadas durante las tormentas solares. Pero esta vez, no hubo eyección de masa coronal del Sol. La energía parecía provenir de fuera del sistema solar. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos decían que era una señal extraterrestre, otros, que era el cumplimiento literal de las profecías de Fátima. Algunos pastores evangélicos afirmaban que era el grito de advertencia de los ángeles. Y en medio de todo este caos, una frase se extendió como la pólvora. Orión habló, y la tierra respondió. En Jerusalén, miles de personas se congregaron al atardecer para rezar. En México, los devotos de Nuestra Señora de Guadalupe encendieron velas y afirmaron que, durante el brillo de Orión, percibieron en el aire una fragancia a rosas. Y en Roma, algunos testigos aseguraron haber visto una luz azul sobrevolando la cúpula de la Basílica de San Pedro poco antes del amanecer. Nada de esto fue documentado oficialmente, pero la sensación colectiva era innegable. El cielo había dado una nueva señal. Mientras tanto, los estudiosos del simbolismo espiritual señalaron que la constelación de Orión se llama el cazador en las Escrituras, y que su alusión aparece en el libro de Job. ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades o soltar las cuerdas de Orión? Job 38:31. La pregunta que Dios le hizo al hombre nos recuerda que existen fuerzas cósmicas que trascienden nuestra comprensión, y ahora, esas mismas fuerzas parecían responder con luz y sonido. Los cálculos muestran que el pulso proveniente de Orión coincidió exactamente con el punto máximo del solsticio, el día más corto del año en el hemisferio norte. Y para los teólogos del Vaticano, esto no fue una coincidencia. El solsticio representa el retorno de la luz, el renacimiento de la esperanza, el momento en que la oscuridad comienza a disiparse. El cielo eligió ese instante, escribió un monje en una carta privada, porque el mensaje no es de destrucción, es de revelación. ¿Pero qué se reveló exactamente? Los análisis acústicos de las frecuencias de Orión mostraron que, al reproducirse a menor escala, producen una secuencia armónica que se repite 3 veces. Esta trinidad de sonidos ha sido interpretada por algunos como una alusión a la Santísima Trinidad. Para otros, un recordatorio de que el poder del cielo se manifiesta en diferentes niveles, el físico, el espiritual y el simbólico. Y hay un detalle que pocos notaron. El intervalo de 7 minutos y 20 segundos corresponde, en conversión del tiempo bíblico simbólico, a 432 segundos. Un número que, en la tradición sagrada, representa la frecuencia de la creación, la vibración del universo en armonía. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero incluso los más escépticos comenzaron a admitir que la coincidencia resultaba una explicación demasiado débil. El mundo observa los cielos, a la espera del próximo latido. El tiempo parece contraerse, y la sensación de que algo es inminente se intensifica cada día. Porque cuando las estrellas hablan, la tierra escucha, y el corazón humano despierta. Y vosotros, que seguís estas señales, ¿creéis que lo que viene de Orión es solo luz, o un mensaje cifrado de lo divino? Escribe en los comentarios lo que sientes al enfrentarte a este misterio, porque quizás la respuesta no se encuentre en las estrellas, sino en aquellos que las contemplan. Tras el fenómeno de Orión, nada volvió a ser igual. La gente comenzó a dividirse cada vez más, no solo por ideologías o creencias, sino por algo más profundo, casi espiritual. Por un lado, estaban quienes creían que el cielo se manifestaba realmente,
que cada luz, cada sonido y cada señal formaba parte de una revelación divina. Por otro, quienes se burlaban, viendo en todo solo histeria colectiva, manipulación mediática y coincidencias astrales. La polarización espiritual se apoderó del planeta con una fuerza sin precedentes. Los medios de comunicación empezaron a tratar el tema como la nueva religión del apocalipsis. Las entrevistas con científicos, sacerdotes, rabinos, astrólogos e incluso militares se volvieron habituales en la televisión de todo el mundo. Pero tras las cámaras, crecía un temor silencioso. El Vaticano se había aislado por completo de la prensa. Ni una palabra, ni desmentidos, ni confirmaciones. Y este silencio alimentó las especulaciones. Mientras tanto, algo curioso comenzó a suceder en distintas regiones del mundo. Personas que antes no se conocían empezaron a tener experiencias similares. Sueños con luces doradas y sonidos lejanos, voces que pronunciaban frases enigmáticas, como «La tierra será juzgada por lo que calla ahí. La trompeta del norte aún no ha terminado». Las coincidencias eran demasiado numerosas para ignorarlas. En Estados Unidos, grupos espirituales comenzaron a reunirse en secreto para meditar y sintonizar con vibraciones provenientes del espacio. Afirmaban que el sonido de las trompetas no solo era audible, sino energético. Decían sentir las vibraciones en sus cuerpos, como si una fuerza invisible atravesara el aire y despertara algo latente en el alma humana. Es preparación, declaró uno de los líderes de estos grupos. La división no es castigo, es la separación entre quienes escuchan y quienes no quieren escuchar. Este mismo discurso resonó en templos cristianos y centros místicos de Europa y Latinoamérica. Los sacerdotes comenzaron a afirmar en sus sermones que la humanidad estaba viviendo el cumplimiento de una parábola olvidada, el momento en que la cizaña y el trigo crecen juntos, hasta que el cielo los separa. De repente, todo, lo que parecía simbólico cobró forma real. La separación espiritual se convirtió en el nuevo campo de batalla. Pero no solo los religiosos hablaban de ello. Científicos del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, anunciaron haber detectado una secuencia de pulsos electromagnéticos provenientes de la misma región de Orión, pero ahora a una frecuencia de 40 Hz, curiosamente asociada con las ondas cerebrales humanas en estado de plena conciencia. Era como si el universo intentara sintonizar con la mente humana. Al ser consultados sobre el significado, los científicos declinaron hacer comentarios. En medio de todo esto, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Videos de luces en el cielo, testimonios de personas que afirmaban oír voces angelicales, teorías conspirativas y prédicas apocalípticas inundaron Internet. Algunos vieron esperanza, otros pánico. Y cada uno de estos sentimientos pareció contagiar a multitudes. En medio de todo este caos, el nombre que había resonado en el firmamento, el que dividía los mundos político y espiritual, comenzó a pronunciarse de nuevo con tono profético. Trump dejó de ser simplemente un expresidente y se convirtió en símbolo de algo mayor, un arquetipo que representaba fuerza, retorno, juicio y separación. El nombre ha sido elegido para dividir, afirmaron los teólogos más audaces, porque solo dividiendo puede la luz mostrar dónde está la sombra. Mientras tanto, informes confidenciales indicaban que existían conflictos dentro de la Iglesia. Algunos querían revelar al mundo los descubrimientos sobre el fenómeno de Orión y los mensajes cifrados en los sonidos celestiales. Otros, temiendo el colapso de la fe tradicional, insistían en que el silencio era la única forma de proteger a la humanidad del pánico. La división ya no se limitaba a ciencia y religión, sino que se extendía entre revelación y negación, entre despertar y temor. Y lo más inquietante era que cada vez más personas sentían que esta elección entre creer y rechazar no era intelectual, sino espiritual. Algo en su interior estaba siendo puesto a prueba. A finales de ese mes,
Una nueva aurora boreal cruzó los cielos de Europa y Norteamérica, pero esta vez, las luces formaron un círculo casi perfecto en el horizonte. Para muchos, fue una señal. Para otros, una coincidencia óptica. Pero, de alguna manera, todos alzaron la vista, y por un instante, sintieron el mismo escalofrío. Tal vez el cielo no esté intentando convencer a B900. Nadie. Tal vez simplemente esté mostrando quién realmente quiere escuchar. ¿Y tú? Cuando miras al cielo y ves esas luces, ¿sientes miedo o una vocación? Escribe en los comentarios lo que sientes. ¿Será este el final? ¿O el comienzo de algo que el mundo no está preparado para comprender? A madrugada de 25 de diciembre de 2025, llegó como una promesa envuelta en misterio. El mundo aguardaba lo que estaba por venir. Y el cielo respondió. A las 3:14 a.m., hora de Washington, los sensores atmosféricos captaron una secuencia de ondas sonoras que, según informes oficiales, no se originaron en la Tierra. El sonido parecía provenir de una altitud de más de 80 kilómetros, una altura donde ni aviones, ni cohetes, ni fenómenos naturales pueden producir un eco audible. Las ondas se detectaron en formaciones verticales, como si un coro de trompetas descendiera del espacio. Pero lo que más llamó la atención no fue el sonido en sí, sino el lugar donde resonó con mayor fuerza. Sobre territorio norteamericano, concretamente entre los estados de Texas y Oklahoma. El fenómeno duró apenas unos minutos, pero bastó para despertar a miles de personas. Testigos afirmaron haber visto el cielo palpitar en tonos dorados y azules, y luego una sombra luminosa cruzar el firmamento en dirección norte. Minutos después, los canales de televisión interrumpieron su programación con un anuncio de emergencia de la NASA. La agencia confirmó que se estaban registrando anomalías electromagnéticas, pero descartó cualquier riesgo inmediato para la población. Aún así, la noticia se extendió rápidamente. Al mismo tiempo, grupos religiosos comenzaron a transmitir oraciones en directo, implorando misericordia e interpretando el sonido como la segunda trompeta. En el Vaticano reinaba la tensión. Fuentes cercanas a la Santa Sede afirmaron que el Papa fue despertado en mitad de la noche y llevado a la capilla privada. Según se informa, pasó más de una hora en silencio ante el altar antes de pronunciar una sola frase a quienes lo acompañaban. El eco ha llegado al continente donde la voz será oída por última vez. No existe registro oficial que confirme esta afirmación, pero ha sido citada por diversas fuentes en Roma. En Estados Unidos algo empezó a cambiar en las horas siguientes. En Washington, miles de personas se congregaron espontáneamente frente al Capitolio, cantando himnos religiosos y portando pancartas con frases como «El cielo ha hablado». Y fue en ese momento cuando el nombre se repitió al unísono, como si emergiera de una memoria colectiva. Trump, Trump, Trump. La escena dio la vuelta al mundo. Los analistas políticos intentaron explicar el fenómeno como un acto de fe patriótica, un simbolismo nacional. Pero los teólogos vieron en ella el cumplimiento literal de profecías. El nombre del norte, el sonido que resonaría en las naciones, la voz que dividiría al mundo. El mismo nombre que, siglos antes, los textos proféticos llamaban el elegido para el eco del juicio. Mientras tanto, la constelación de Orión volvía a brillar con una intensidad inusual. Los satélites captaron columnas de luz azul que se proyectaban verticalmente en el hemisferio norte, y el Observatorio Vaticano confirmó que la frecuencia de los pulsos había cambiado. Ahora, la vibración era de 7,83 Hz, conocida en física como frecuencia Schumann, la misma resonancia natural de la Tierra. Era como si todo el planeta estuviera sintonizado con el sonido que venía del cielo. Los científicos intentaron argumentar que se trataba de una coincidencia geofísica, pero el patrón era demasiado evidente. La vibración estaba en perfecta armonía con el ritmo cardíaco humano en estado de profunda oración. Los registros mostraban algo imposible.
la Tierra y la humanidad vibrando a la misma frecuencia. Y en ese instante, las auroras boreales comenzaron a moverse. Desde Alaska hasta el sur de Estados Unidos, franjas luminosas cruzaron el cielo, dibujando el contorno de 1900. Un antiguo símbolo, una cruz espiral, idéntica a la que se encuentra en los templos mayas y en las inscripciones del antiguo Egipto. Para muchos, fue una confirmación. La voz del cielo había descendido a la tierra, y América era el epicentro del despertar. Los medios intentaron racionalizar la situación. Las autoridades pidieron calma, pero la población lo sabía. Algo estaba sucediendo, algo que desafiaba toda explicación científica. El cielo había hablado, y el eco resonó en los corazones de 1.100 millones. Ahora, el mundo entero aguardaba lo que sucedería a continuación. El sonido había cesado, pero su vibración permanecía, como una llamada inolvidable. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia, sientes la misma vocación? Cuando mires al cielo, recuerda, quizás el verdadero eco no se encuentre en el firmamento, sino dentro del oyente. Escribe en los comentarios qué sentiste al imaginar aquella noche en que el cielo habló de América, porque quizás, sin darte cuenta, tú también oíste el mismo sonido que lo cambió todo. Los días que siguieron al eco sobre América estuvieron marcados por un silencio inquietante, un silencio que parecía vivo, palpitante, casi expectante. El sonido había cesado, pero algo había cambiado en la vibración del planeta. La gente decía sentir una pesadez distinta en el aire, una especie de energía invisible que trascendía fronteras, religiones e idiomas. Era como si el mundo entero estuviera siendo convocado a la introspección. En la mañana de 27 de diciembre de 2025, la Organización Astronómica Europea confirmó que el brillo de Orión había aumentado un 20% y que el fenómeno se extendía ahora al hemisferio sur. Por primera vez, el mismo patrón luminoso se observó simultáneamente en 3 continentes. En Chile, el desierto de Atacama se iluminó con tonos azules y dorados. En Jerusalén, una aurora boreal cruzó el cielo nocturno, formando una especie de corona. Y en Roma, el reflejo de las estrellas parecía palpitar en la cúpula de la Basílica de 1900 San Pedro. Fue entonces cuando comenzaron las señales humanas. En templos, iglesias y mezquitas, la gente reportó entrar en estados de profunda oración sin darse cuenta. En algunos casos, todos los presentes se arrodillaron al mismo tiempo, en silencio, como respondiendo a una fuerza común. El cielo nos está llamando, dijo un sacerdote en una transmisión en vivo, con lágrimas en los ojos. Y el mundo entero lo está escuchando. Los científicos, sin respuestas, comenzaron a ceder. La NASA canceló las entrevistas. Los observatorios cerraron para una revisión técnica. El Vaticano, una vez más, guardó silencio, pero fuentes internas revelaron que se había convocado un concilio de emergencia, que reunió a teólogos, astrónomos y lingüistas especializados en textos antiguos. La agenda de la reunión, según una filtración posterior, era inquietante. Interpretación espiritual de los sonidos y patrones de Orión. Mientras tanto, la gente reaccionó. Las calles se llenaron de peregrinos. Familias enteras viajaron a lugares elevados, montañas, desiertos, miradores, con la esperanza de que el cielo volviera a hablar. El sonido, aunque ya no audible, seguía presente en la memoria colectiva. La gente lo sentía, como si resonara en su interior. No lo oigo con los oídos, dijo una mujer en una entrevista. Lo oigo con el alma. Y no se trataba solo de los fieles. Los líderes políticos comenzaron a pronunciarse, admitiendo que el planeta estaba viviendo un momento histórico sin precedentes. En discursos públicos, presidentes y jefes de Estado hicieron un llamado a la calma, la unidad y la fe. Y en medio de todo esto, una frase comenzó a repetirse en diversas naciones. El mundo
se está despertando. Pero este despertar no era solo espiritual. Algo más profundo estaba ocurriendo. Personas que nunca se habían interesado por la religión comenzaron a soñar con símbolos sagrados. Los escépticos confesaban sentir una extraña necesidad de rezar. El planeta parecía estar en sintonía, una armonía que no provenía de la lógica, sino de una conciencia colectiva emergente. En Norteamérica, donde el sonido resonó por primera vez, multitudes se reunían al atardecer para contemplar el cielo. Algunas noches, luces blancas en forma de espirales aparecían y desaparecían brevemente sin dejar rastro. Para muchos eran señales angelicales. Para otros, códigos dejados por inteligencias superiores. En cualquier caso, nadie podía ignorarlas. En la madrugada del 28, ocurrió un hecho inesperado. Todas las principales emisoras de radio del mundo, desde la BBC hasta la CNN, captaron durante exactamente 33 segundos un sonido similar al de una trompeta grabado semanas antes. El sonido no provenía de satélites ni de transmisiones conocidas, y al analizarlo, reveló el mismo patrón acústico. Cierto, seguido de un momento de silencio. Esta nueva manifestación sacudió el planeta. La coincidencia entre el número 33, símbolo místico de la iluminación y la era de Cristo, y la repetición del sonido fue considerada por muchos como una advertencia definitiva. El nombre del norte había sido pronunciado de nuevo, ahora ante toda la humanidad. Las reacciones fueron inmediatas. Las iglesias abrieron sus puertas durante toda la noche. Miles de personas lloraron, cantaron y se abrazaron. Y mientras el mundo contemplaba el cielo, algo pareció nacer en cada corazón. El miedo se transformó en reverencia, la duda, en fe, el escepticismo, en entrega. El planeta había despertado, pero pocos comprendían lo que aquello significaba en realidad. Porque el verdadero propósito del eco no era revelar un nombre, era despertar a un pueblo, una nueva humanidad capaz de sentir la vibración divina en su interior. ¿Y tú, que me habéis acompañado hasta aquí? Cuando el cielo habló, ¿escuchaste con el corazón? Escribe en los comentarios qué crees que sucederá a continuación, porque el próximo sonido podría no venir de arriba, sino de tu interior. Los últimos días de diciembre de 2025 se convirtieron en una cuenta atrás silenciosa, no hacia el fin del mundo, sino hacia el nacimiento de algo que nadie sabía nombrar. Tras el eco, las luces y el despertar colectivo, el planeta pareció suspendido en un estado de calma antes de la revelación. El cielo, que había hablado con sonido y luz, ahora permanecía inmóvil, dorado al atardecer, azul profundo al amanecer. Pero dentro de las personas, una voz interior comenzó a susurrar, suave, insistente, inconfundible. Era como si el universo hubiera depositado en cada alma un fragmento de aquello que antes provenía del exterior. En la víspera de Año Nuevo, ocurrió algo extraordinario. Alrededor de la medianoche en Jerusalén, el punto que las profecías llaman el ombligo espiritual del mundo, un destello dorado apareció en el horizonte, reflejándose en las cúpulas y las aguas del Mar Muerto. No fue una explosión, ni un meteorito. Fue una luz constante y envolvente que no emitía calor, pero que parecía tocar el corazón de quien la contemplaba. Y durante 33 segundos, el mundo entero enmudeció. Satélites, transmisiones y redes se interrumpieron simultáneamente, como si el planeta se hubiera detenido a escuchar. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, las mediciones mostraron un pico inusual en la frecuencia global de la Tierra. Los mismos 7,83 Hz que el eco anterior. Los científicos quedaron sin palabras. Los teólogos lloraron, porque según antiguos escritos del Libro del Alba, esa sería la frecuencia del corazón divino resonando con la humanidad. Y fue en ese momento cuando muchos comprendieron. Lo que el cielo quería revelar no se encontraba solo en las estrellas, sino dentro de cada uno de nosotros. El nombre que se había pronunciado,
el que dividió al mundo y reavivó la fe, no se refería solo a un hombre, sino también al símbolo. El sonido de una trompeta es solo ruido, hasta que alguien lo escucha con el corazón. El eco del norte no era una advertencia de destrucción, sino de recuerdo. El despertar de la humanidad a su propio papel en el plan divino. El Vaticano finalmente ha roto su silencio. En un breve mensaje, el Papa dijo: el cielo no habló para anunciar el fin, sino para recordar el principio. Lo que hemos oído no fue amenaza, sino invitación. Esa frase dio la vuelta al mundo. Y ese mismo día, la gente volvió a las calles. No para protestar, sino para dar gracias. Por primera vez en décadas, la gente se miró con la sensación de estar unida por algo invisible y superior al miedo. Era como si una era llegara a su fin y otra, brillante e incierta, hubiera comenzado. Los académicos lo han llamado el nuevo tiempo. Las religiones lo interpretaron como el cumplimiento de antiguas promesas, pero para el hombre común fue más sencillo. Un tiempo en que el cielo se acercó y la humanidad finalmente escuchó. La constelación de Orión seguía brillando con una intensidad sobrecogedora, y los instrumentos registraban un pulso regular, suave como el latido de un corazón. Parecía una despedida, o quizá una continuación bajo otra forma. El mundo, ahora despierto, estaba listo para escuchar lo que vendría después. Al final, las palabras de la Virgen María resuenan en la mente de quienes prestaron atención. Cuando la luz descienda, no temas. Lo que llega no destruye, transforma. Lo que ves en el cielo es apenas el reflejo de lo que debe despertar en ti. El gran misterio, por lo tanto, no reside en el sonido, ni en el nombre, ni en la señal, sino en la vocación interior. El cielo simplemente señaló lo que siempre ha estado ahí, esperando ser recordado. Si has llegado hasta aquí, respira hondo. Siente el momento. Algo dentro de ti sabe que esta historia no solo trata sobre el mundo, sino sobre ti. Ahora, escribe en los comentarios, ¿crees que ya ha comenzado una nueva era? Queremos saber qué ha despertado este viaje en tu corazón. Y si este mensaje te ha resonado, deja tu como y inscribirse en este canal. Así, esta voz sigue resonando y llegando a quienes aún no han escuchado el llamado. Porque en el próximo vídeo, revelaremos la profecía olvidada que conecta el nuevo tiempo al regresar de luz del oriente, la señal que marcará la próxima era espiritual de la humanidad. Lo que está por venir será aún más profundo, y el cielo volverá a hablar.